En 2002, la primera misión de la organización Save the Children fue garantizar la alimentación saludable y la nutrición de la infancia y adolescencia de Tixcacalcupul. Desde entonces, con ayuda de voluntarios y alianzas estratégicas, trabajan a favor de los derechos de la niñez y adolescencia. Y a lo largo de estos 21 años hemos expandido el trabajo, tenemos presencia actualmente en 36 municipios y estamos focalizados principalmente en la zona oriente. Desarrollamos iniciativas que tienen que ver con la promoción de la salud y el dotar a niñas, niños, adolescentes, sus familias de herramientas para fortalecer la educación. Sus programas se enfocan en la salud digestiva y prácticas de higiene, así como la promoción de la vacunación y estrategias de acompañamiento de adolescentes, incluyendo la red de apoyo de los beneficiarios como docentes, trabajadores de salud, cuidadores y madres y padres de familia. Por medio de estrategias lúdicas y creativas, la infancia y adolescencia se empodera y comparten sus aprendizajes con sus pares, adultos y tomadores de decisiones de sus comunidades. Nuestras iniciativas se desarrollan en el ámbito rural muchas veces y esto nos obliga a que los contenidos y los temas que nosotros proponemos se adapten a fin de que resulten pertinentes cultural, territorialmente. Y esto lo hacemos incorporando muchísimo la voz de las y de los participantes. Save the Children tiene 50 años en México y 21 en Yucatán, beneficiando cada año alrededor de 30,000 personas. Hasta octubre pasado, 29,000 personas fueron favorecidas con sus actividades. Para continuar con su labor a favor de la infancia yucateca, el martes próximo realizarán una cena a beneficio a las 19:30 horas en Casa Palomeque, ubicada en el centro de Mérida. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.